Bien, hermanos, tengan cada uno de ustedes buena noche. Estamos estudiando los miércoles, como ya es bien sabido, el libro de Samuel y ya llegamos hasta el capítulo 23. Tratando de ver un capítulo todos los días, para eso tenemos para varios años a través de la Biblia, hermanos. Hay mucha historia ahí que contar y muchas cosas que aprender también. Tal vez no algo que nos va a servir a nosotros en la práctica de manera inmediata, o sea, pero da luz a cómo vivir nuestra vida. Muy bien. Ahora tenemos el capítulo 23 de Primero de Samuel y como siempre traigo la Biblia aquí. O por si usted la tiene también a la mano, puede consultarla, pues ya es como usted quiera, ¿no? Pero me gusta compartirla y algunas imágenes que también les traigo en este momento, de algunas cosas interesantes, por ejemplo, que se van mencionando. 23, dije, de Primero de Samuel es 24, ¿sí? David en el desierto, permítame, que ahora sí ya me entró la duda, ¿sí? Eh, Tremenda duda, ¿no? Ya saben ustedes que estas cosas suelen pasar y ya les digo, ¿sí? Ok, está mal, es el 23, o sea, yo estoy bien, la presentación está mal, ahí dice 24, pero es 23. 24 es para la siguiente semana. Y el título que lleva en Reina Valera es David en el desierto. Vamos a ver qué sucedió ahí en ese capítulo 23, ya ustedes lo modifican mentalmente, ¿no? O sea, no lo estamos copiando ni tampoco estamos en examen, ¿cierto? Dieron aviso a David diciendo, muy bien, recordemos que para este momento David está en Judá, en el desierto. Tiene una ventaja relativa en Judá porque él es judío. Bueno, nosotros le llamamos judío a todos los que son israelitas, pero eso no es del todo correcto. Israel fue el nombre que se le puso a este patriarca en el libro de Génesis, a este que se llamaba Jacob. La noche que él tuvo agarrado al ángel y no lo soltó en toda la noche, el ángel le cambió el nombre y le dijo, tú te llamarás Israel, que quiere decir el que pelea con Dios, pues es el que pelea, Israel. Este Israel tuvo varios hijos, 12 en total, y de cada uno de los hijos de Israel venía una tribu de Israel. El más pequeño de esos hijos era Benjamín. Y Benjamín, pues Saúl era de la tribu de Benjamín, de la más pequeña. Resulta que David era de la tribu de Judá y por eso a ellos se les llamaba judíos. Judá era el cuarto hijo de este patriarca de Jacob. Antes de él habían otros como Rubén, Simeón y Leví. Pero por alguna razón la primogenitura en la bendición, cuando él dio sus bendiciones a Judá, le entregó la mejor bendición, es decir, la bendición de la primogenitura. Y por eso la tribu de Judá era más grande. Entonces, David es judío y si él se mantiene en el territorio de sus compatriotas no lo van a traicionar. Además, Judá es desierto, hay mucho lugar donde esconderse. Él está ahí en el desierto de Judá. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, para entrar un poquito al ambiente aquí, las ciudades de aquella época estaban amuralladas. Nadie vivía en el campo. O sea, la gente no vivía en el campo en aquel tiempo porque había leones. Si usted va al libro de Jueces, y hoy la otra noche le estaba contando a mi hijo la historia de Sansón, ahora no quieren que le corten el pelo por nada del mundo porque dice que va a perder su fuerza, pero contando la historia de Sansón, le contaba yo que ustedes lo saben, que Sansón en determinado momento se encuentra con un león cuando va para Filistea, porque al hombre le gustaban las filisteas. Y entonces era un ambiente así, donde usted podía encontrar leones, o sea, estamos hablando de leones literales en el bosque. Sin, bueno, ¿quién quiere vivir entonces en el bosque en esas condiciones? Entonces, la gente vivía en pequeñas aldeas que ellos llamaban ciudades o pueblos que llamaban ciudades. Y le llamaban ciudad porque le hacían un muro alrededor, de manera que ahí no entraba ningún león, ahí no entraba el enemigo también, pero los campos obviamente estaban fuera de la ciudad. Y entonces, cuando ellos estaban cultivando, ellos cultivaban trigo y cultivaban cebada, en el momento en que ellos cultivaban, los filisteos aprovechaban para atacar. Me explico por qué.
La idea del ataque de los filisteos a Israel era para robarles el producto. Entonces, como usted sabe, aquí en Tegucigalpa, que es peligroso, ¿no? Cuando usted va a cobrar su cheque, a cobrar su pago, que ahora precisamente en los diferentes empleos mejor le depositan a usted en el banco porque ya los ladrones se revuelven cuando es fin de mes o cuando es fin de quincena y más cuando están pagando aguinaldos, ¿no? Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que los asaltantes están listos ahí porque saben que ya estamos para el 14avo. Entonces, nosotros también necesitamos 14avo, dicen los asaltantes. Pues los filisteos eran de ese tipo de gente que dejaban que los israelitas trabajaran sus territorios, que cultivaran su cebada, y la cebada y el trigo se cultivan de esta manera. Es una pequeña cañita delgadita, el trigo y la cebada, y llega más o menos como a unos 50 centímetros de altura. Y entonces eso hay que cortarlo y hay que hacer manojos. Precisamente la palabra que utilizan aquí, yo nunca había visto una utilización como esta para la palabra gavilla en Honduras. Gavilla significa el amigo, el que me impulsa a hacer algo, ¿no? Pero curiosamente las gavillas eran las que estaban juntas en el manojo de trigo, en el español antiguo, ¿no? El manojo de trigo o de cebada, y esas cosas se dejaban en una era, porque luego había que, eso no se llevaba esos manojos a la casa, sino que solamente se llevaba el trigo desnudo. Y esta es la razón por la cual dice, roban las eras. O sea, era época de cosecha, los filisteos habían combatido Keila, los ciudadanos se metieron dentro del pueblo, dentro de los muros, y obviamente entrar ahí va a estar difícil, pero lo que los filisteos hacen es atacan la ciudad para que todos se encierren mientras se llevan el trigo, y así dejan con hambre a la ciudad. Y David consultó a Jehová diciendo, aquí viene la diferencia entre Saúl y David, que Saúl hace lo que le da la gana. O sea, simplemente lo hago y punto. Y soy el rey. Pero David dice, no, 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 yo voy a consultar al Señor. Y mire qué importante es consultar al Señor en todo lo que uno hace. O sea, me voy a ir a vivir a otro lado. Sí, consulta al Señor, consúltalo, pregúntale. O dile, mira, si no es tu voluntad, impide y punto. Y confórmate con la voluntad del Señor. Porque a veces nosotros le consultamos esperando que nos diga que sí. Y cuando nos dice que no, pues entonces nos enojamos, ¿no? Hermano, ¿será que es buena idea que yo vaya a Estados Unidos de mojado y deje a mi esposa y a mi hijo acá? No, hermano, la voluntad del Señor no es esa. Ah, no, bien, entonces me enojo. ¿Y entonces para qué consulto? Hay que consultar y no enojarme con el resultado, ¿no? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Señor, muéstrame. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. La orden es clara. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Porque Saúl nos puede atacar, pero los filisteos son más poderosos que Saúl. Saúl nos puede atacar, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? O sea, David está loco. Hay una escena con anterioridad en que Saúl tiene una orden de Dios. Destruye a Amalek y todo lo que tiene. En determinado momento, el ejército se le voltea y le dice, no, no matemos estas vaquitas tan gordas. Luego Saúl perdona a lo mejor del ganado y cuando Samuel lo recrimina, Saúl le dice, mira, el problema es que el pueblo quiso esto. El pueblo lo perdonó. ¿Y yo qué hacía, no? Y entonces Samuel le dice, por cuanto tú escuchaste al pueblo y no a Dios, ahora Dios se ha buscado otro. Aquí tenemos el vivo ejemplo de David confrontado a algo semejante, solo que obviamente aquí no es porque a ellos les pareció bueno el producto y no tienen miedo. Y entonces en el versículo 4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. La palabra de Dios es clara y David entonces se va. Ahora, este es más o menos un mapa, bueno, lo encontré ahí en internet. Hay que acostumbrarse a los mapas para ubicarse geográficamente, ¿no? Lo que hay aquí es prácticamente la división del territorio de los filisteos, que están a la orilla del mar, son gente del mar,
Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Los filisteos son gente de mar y por eso decía la vez pasada que su principal dios, que se llamaba Dagón, Dag, ¿cómo se llama este? En hebreo quiere decir pez, pescado, ¿no? Da quiere decir pez. De Dagón es un dios pez, precisamente porque ellos son gente del mar. Ellos navegan, sacan peces, no necesitan trigo, pero se lo van a quitar a los israelitas. Esto sería como la frontera. E Israel está altamente dividido y ahorita tiene una guerra civil, porque David tiene a 600 hombres, 400 la semana pasada, 600 ahora, y Saúl anda más preocupado por perseguir a David que por pelear contra los filisteos. Entonces, aquí está Keila, dicen algunos que no se sabe bíblicamente, que David estaba en el lugar de Maón y de aquí va a subir a pelear contra Keila y luego se va para el desierto de Engadi. Ahora, después les voy a mostrar una imagen. Este mar se llama el Mar Muerto. ¿Por qué le llaman Mar Muerto? Para quienes no saben mucho de esto. Le llaman Mar Muerto porque ahí no hay ni peces. Ahí no hay nada. O sea, si usted va de pesca al Mar Muerto, no encuentra nada. Y la razón de eso es que el Mar Muerto está bajo el nivel del mar. Muy bien. Se evapora mucha agua y los ríos que le mandan agua son muy pocos. Entonces, el agua del Mar Muerto es tan salada, o sea, se le llama mar salado también, es tan salada y llena de minerales que no soporta la vida. Dicen los que han ido que incluso uno no se hunde en ese Mar Muerto. O sea que si uno va ahí y se cae dentro del agua, pues no se hunde porque es tan espesa el agua que prácticamente uno flota. Es más o menos el mapa de dónde está David. Dice, fue pues David con sus hermanos a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados. Los de los filisteos. Sí, porque de paso ellos se subían con su ganado, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Me llevo también mi vaquita. Pues sí, ahí hay trigo en abundancia en Israel. Vaya, que coma trigo ahí. La idea era molestar a los israelitas y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Estos deberían estar agradecidos, pero miren, la gente es ingrata, ya va a ver. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, a este momento, la semana pasada habíamos visto que este señor, que se llama Abiatar, había llegado con David, pero nosotros no sabíamos dónde estaba David en ese momento. Ahora ya nos dimos cuenta que la Biblia le narra a usted una historia y después retrocede un poco y le va a narrar la otra historia hasta que las dos se encuentran. Saúl, la semana pasada veíamos que Saúl mató a los sacerdotes, pero se escapó uno. Ese se llamaba Abiatar. Mató a Ahimelech, que era su padre. Y este Abiatar va a buscar a David y teníamos la historia de cuándo lo encuentra a David. Pero ahorita ya nos dimos cuenta que es en Keila donde lo encuentra. Descendió con el efod en su mano. El efod es la ropa sacerdotal por medio de la cual ellos, los sacerdotes, consultaban al Señor. Eso es como esas cosas que se ponen los sacerdotes católicos, que a la blanca que tienen debajo le llaman alba, ¿no? Y encima se ponen, bueno, de hecho hay muchos nombres para cada cosita que los sacerdotes se ponen, la estola y no sé qué más, hay cada nombre para eso. Incluso uno de los que me llamó más la curiosidad es cuando usted mire al cardenal que anda con el gorrito ese que se pone, hay dos cordones que le cuelgan atrás. Eso se llama ínfulas. Muy interesante, ¿verdad? Mi mamá decía, ¿qué ínfulas las que te cargas? Y yo nunca entendía qué me estaba diciendo, pero esas cositas que anda el cardenal se llaman ínfulas. Ok, entonces libró a los de Keila. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Mire cómo es la cosa. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Esto es bárbaro realmente. Voy a hacerle aquí un par de críticas a Saúl. La primera es, se parece mucho a nuestros gobernantes. O sea, ¿qué significa? Él es el rey. Se supone que si Keila está siendo atacada por los enemigos, el trabajo del rey es irla y defenderla, pero a él, decimos nosotros en buen catracho, le vale un comino. O sea, eso significa, esto vale como un comino. Claro, había época en que el comino era muy caro, hermano, pero ahora que es barato, pues le vale poco.
Importa que destruyan a Keila, o sea, eso no me importa. Pero si no es usted el rey que tiene que defenderla. Entonces aquí David ocupa el rol de rey. O sea, le dicen, mira, esta ciudad está siendo atacada y él todavía no es el rey, pero él sabe que es el ungido del Señor. Y entonces va y hace lo que tiene que hacer el rey. Pero Saúl no hace nada. Ahora que se entera que David hizo, ahora sí, a mí me toca. Ahora sí, yo voy a ir. Había cierto político de Honduras, un cierto político, no voy a mencionar el nombre, ustedes tienen que saberlo, me imagino, que cuando lanzó su candidatura para alcalde, se dedicó a criticar al alcalde que estaba saliendo. Y la crítica consistió en bachar las calles, porque las calles de Tegucigalpa estaban llenas de agujeros, ¿no? Entonces se dedicó a pintar y pintaba todos los agujeros para que después pasaran los que iban a bachar las calles de Tegucigalpa. Y claro, no solo los baches que había en Tegucigalpa en esa época, sino que viene este señor y los marca todos en Tegucigalpa, todo estaba marcado en Tegucigalpa, ganó la alcaldía, fue alcalde por mucho tiempo, creo que 2 periodos, y cuando ya iba a salir, precisamente que quería lanzarse como presidente, para mí era una burla porque yo todavía pasaba y estaban las marcas donde había marcado, donde estaban los baches del alcalde que había sido antes que él, pero todavía estaban los baches, o sea, no los había rellenado. O sea, simplemente critico al que está allá, pero cuando a mí me toca no hago nada. Entonces Saúl no hace nada. Pero ahora que David lo hizo, dice, oportunidad. Ahora sí voy a ir a Keila. O sea, ¿te importa más perseguir a tu enemigo político que salvar a tu pueblo? O sea, esto es cierto. ¿Te importa más perseguir a tu enemigo político que salvar a tu pueblo? ¿En serio? Así se comporta un rey. Y la segunda, ¿cómo que Dios lo puso en mis manos? Él ya sabe que Dios no lo quiere como rey. Y él ya sabe que Dios al que quiere es a David. Sin embargo, cuando David queda atrapado, dice, Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Pero así somos nosotros. A veces hacemos el mal y decimos, Dios me bendijo. No, Dios no te bendijo. Dios no te bendijo. Tú te buscaste estas cosas y Dios te va a pedir cuentas de eso. Si Dios quiere, o sea, ¿cómo es que si Dios quiere? Mira, si Dios quiere, yo voy a ir a la iglesia el próximo domingo. ¿En serio? Dios sí quiere, o sea, de eso estoy seguro. O sea, no es si Dios quiere, el problema es que usted es el que no quiere, ¿no? Dios me bendijo con esa maravillosa oportunidad de hacer dinero cuando usted sabe que lo que está haciendo es ilegal. Bueno, seguimos. Él dice, Dios lo puso en mis manos. No, Dios no te lo va a poner en las manos. No es que Dios a ti no te quiere. Esa es la idea de Saúl. Pero él dice, David se metió en un pueblo. Ok, ahora yo lo puedo rodear. Y es cierto. David no debía estar en el pueblo y David se la pesca. Observe. Y aconteció, dice versículo 8. Ok, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila. Y David es astuto y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David, esto es porque le llevaron el chisme, ¿sí? Que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote. Ahora ya tiene un sacerdote, trae el efod, vamos a consultar al Señor. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, eh, habían ciertas formas, la verdad es que no tenemos esto muy claro, en que Dios se comunicaba por medio del sacerdote y lo más probable es que lo hiciera por el Urim y Tumim, que eran 2 piedras que el sacerdote tenía, las cuales tiraba al piso. Y una vez que las tiraba, si la respuesta era positiva, o sea, las 2 piedras dicen algunos, en otro momento las puedo traer porque van a aparecer más adelante, que las 2 piedras tenían como los dados, ¿no? Tenían sí de un lado y no del otro. Y entonces las arrojaban, si caían las 2 sí, entonces el Señor decía sí. Si caían las 2 no, entonces el Señor decía no. Pero si caía una sí y otra no, entonces el Señor no había hablado. O sea, es más o menos como la explicación que dan algunos. De esto no estamos 100% seguros. Pero David aquí consulta. Dice David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila. O sea, lo va a hacer. A destruir la ciudad por causa mía.
¿Me entregarán los vecinos de Keila a sus manos? Él tiene 600 hombres, pero en Keila hay más. Entonces, en un momento que está dormido, lo amarran y luego dicen, para que Saúl no nos destruya, pues se lo sacamos y se lo entregamos. Oiga, pero serán tan ingratos los de Keila si él los libró de los filisteos que los iban a matar. ¿Serán tan ingratos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? O sea, fue un chisme, ¿o es cierto? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. O sea, le hicieron la pregunta, ¿descenderá Saúl? Sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Oye, qué gente, ¿no? O sea, David los libró y son malagradecidos y dicen, bueno, ya nos libraste, qué buena onda. O sea, gracias, David. Pero fíjate que ahora te vamos a entregar a Saúl. Y David consulta al Señor. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. O sea, dijo, no, mejor no salgo, ¿no? ¿Para qué voy a salir? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Ya voy a mostrar una imagen de eso. Y habitaba en el monte, en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Ya muestro una imagen de ese desierto. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Observen la diferencia. Y fortaleció su mano en Dios. ¿Quién es Jonatán? Ya lo hemos dicho. Es el hijo de Saúl. Es el heredero al trono, es el sucesor, es el que se supone que va a ser rey. Pero él, su espíritu, su humildad es diferente que la de él. Él es una persona diferente a Saúl, totalmente diferente a su padre. Y el versículo 17 lo demuestra. Miren lo que le dice. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, nunca te va a encontrar. Ah, y tú sí me encontraste. Que yo sí, o sea, yo vine solito, yo no vine con un ejército. Y le dice, tú reinarás sobre Israel. Mira, el que se suponía que iba a ser el rey es capaz de decirle al otro, tú reinarás. Esto significa que él, como decía una amiga mía, tenía esta frase, este hombre sí se toma un par de cápsulas de Ubicatex todos los días. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se ubica y dice, no hay ningún problema. Mire lo que le va a decir. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. ¿Cuál es el problema con ser segundo? Pero a nosotros los humanos nos encanta todo el tiempo ser el primero. Lamentablemente, nos gusta. Fíjense que los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿quién de nosotros será el primero? ¿Y sabe qué le respondía a Jesús? Decía, no, mijito, es que el primero es el que sirve. O sea, aquí al revés la cosa. Pero qué curioso que no le preguntaban quién de nosotros será el segundo, ¿no? ¿Quién de nosotros será el primero? Y la gran pelea en el cristianismo entre Iglesia Católica Romana, Ortodoxa Griega, en el año 1054, fue por saber quién es el mero mero, o sea, quién es el primero. O sea, siempre las peleas muchas veces se llevan a cabo en cuanto a eso. Si tan solo tuviéramos el espíritu de Jonatán, tomarnos las cápsulas de Ubicatex y entender que si Dios puso a otro, pues Dios puso a otro. Y entonces le dice, mira, tú reinarás, yo soy el segundo. O sea, si te llega a pasar algo, David, ni modo, hey, me toca reinar. Pero si estás tú, David, tú. O sea, es capaz de reconocer el ungimiento del Señor en David. Pero también le dice, pero no te va a pasar nada. O sea, tú eres el ungido, a ti no te va a pasar nada. Aún le dice, Saúl, mi padre, así lo sabe. O sea, él sabe perfectamente que yo ni voy a pelear por el reino. Esas son cuestiones mundanales. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa, porque Jonatán no está interesado en perseguir a David. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá,
Gabá es el pueblo de donde es originalmente Saúl y por lo tanto él reina desde ahí. En aquel tiempo no había capital en Israel. En Gabá es el lugar donde él vive y ahí es donde él reina generalmente. ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila? Hasta le dicen el nombre del monte, ¿no? Que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en mano del rey. El pobre David ni siquiera tiene confianza en el pueblo. El pueblo en cualquier momento lo atrapa y lo entrega, ¿no? Esaú dijo, benditos sois, benditos seáis vosotros de Jehová. Pero ¿por qué le dice eso si él ya sabe que va contra Jehová? Y usted se va a dar cuenta que hay muchas personas del mundo, de la iglesia a veces, que hacen lo malo, saben que están haciendo lo malo, están conscientes de que su actitud no es correcta y sin embargo la palabra de Dios está en sus bocas. O sea, los que crucificaron a Jesús no eran ateos, hermano. Eran personas religiosas que aseguro que ese día que lo crucificaron hicieron oraciones tempranas. Por eso es que el Señor dice por medio de Isaías, ciertamente este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo es que voy a matar al ungido de Jehová, al que Dios dijo que será rey? Y luego digo, benditos ustedes de Jehová. O sea, Jehová los bendiga mucho, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. O sea, David no se va a dejar atrapar. Y aquí les traigo a ustedes una foto precisamente del desierto de Sif. Obviamente, no hay rótulos allá. O sea, si usted va a ese desierto, ahí no van los turistas, ¿cierto? Si usted va a ese desierto, en el sur de Israel, nunca le van a decir, mira, este es Ores, este es el collado de Aquila donde David estuvo. Porque no hay construcciones y entonces no se puede saber. O sea, si nosotros desaparecemos de la Tierra y 1000 años después, y aquí ya pasaron 3000 años, 1000 años después vienen arqueólogos, ellos van a poder saber que esto se llamaba Tegucigalpa porque escarbando ahí en las ruinas de la gran ciudad, en determinado momento van a encontrar un rótulo que diga bienvenidos a Tegucigalpa y ellos van a decir, oh, esto era Tegucigalpa. Pero, ¿cómo van a saber ellos dónde queda el hatillo? ¿O dónde queda la tigre? Si no encuentran un rótulo. Van a tener que decir, por aquí, más o menos, quedaba un bosque que le llamaban la Tigra hace 1000 años. Entonces, no sabemos cuál de estos montes era, pero mire dónde estaba escondido David. O sea, ¿cómo encontrar a David en un territorio tan hostil? O sea, puede estar escondido atrás de las piedras y usted no lo va a ver, o puede estar atrás de aquella vuelta y usted no lo va a ver. Por eso es que, como vamos a ver en el capítulo 24, Saúl cae en las garras de David. O sea, Saúl entra al baño, va al baño y se mete a una de estas cuevas. Vamos a mostrarla ahí. Se mete a la cueva. Él dijo, bueno, para que no me miren mis soldados, porque qué vergüenza que me miren haciendo mis necesidades, ¿no? Haciendo del 2, dice. Qué vergüenza que me miren. Entonces, espérense aquí, yo me voy a ir atrás de aquella piedrecita, me meto en la cueva y no se fijó que ahí estaban los 600 hombres de David en la cueva a donde Saúl se va a meter. Muy bien, pero notemos entonces cómo es de árido donde estaba David. Y estos hombres le dicen, mira, por ahí lo encontramos. Ahí anda este tipo. Ahorita te vamos a descubrir dónde está. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. O sea, quiero saber dónde está. Y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, la foto que les mostré. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón. Oh, se cambió de desierto, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, o sea, quiero que se imaginen algo como esto.
O sea, los dos están yendo, nadie puede cruzarse el monte, que estos montes no se pueden cruzar, pero saben que se van a encontrar adelante. O sea, como quien dice, vamos los dos ejércitos y la idea es quién llega primero, David para huir y Saúl para cerrarle el paso a David. Solo que David no quiere enfrentarse con Saúl. Hay dos razones aquí, dos razones, pienso yo. La primera es que él sabe que puede perder. Tiene 600 hombres, pero Saúl no vino con 600. O sea, Saúl viene con un ejército tremendo. La segunda es que las guerras civiles son ridículas. ¿Por qué, hermano? Porque en una guerra civil, hermanos pelean contra hermanos. ¿Cómo así? A veces son los mismos parientes. Unos están del lado de uno y otros están del lado de otro. ¿Cómo es eso posible? Así son las guerras civiles. Los griegos ya lo sabían, lo representaron en una tragedia griega que se llama Antígona, donde hay una guerra civil y un hermano de esta Antígona, pelea contra el otro hermano, uno a favor del gobierno y otro en contra, y tienen la mala suerte los dos hermanos de que se matan mutuamente y quedan los cuerpos tirados ahí. Y entonces a uno lo entierran como un héroe y al otro lo dejan sin sepultar. Esta es la tragedia que está aquí. Y esa es una tragedia que pinta qué absurda es la guerra civil. Nuestros países, excepto Honduras, Salvador sí lo ha hecho, Guatemala lo ha hecho, Nicaragua lo ha hecho, una guerra civil. En Honduras han tenido ganas, pero no lo han hecho. Pero en una guerra civil se pelean hermanos contra hermanos. O sea, es una vergüenza cuando preguntan, oh, Guatemala estuvo como 30 años en guerra. ¿Sí? ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. O sea, no estaban contra otro. No, 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 era contra nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos estábamos peleando con nosotros mismos. Primero Dios, jamás haya una guerra civil en la iglesia de Cristo. O sea, nosotros contra nosotros. O sea, no hay mucho mundo donde pelear, no hay muchos inconversos que, sí, hay muchos, pero predicadores peleamos con predicadores en vez de enfrentar al mundo, que es realmente nuestro desafío. Entonces, David no quiere pelear con Saúl. O sea, la guerra civil, no, 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 no. O sea, yo voy a huir, el Señor me va a dar a mí el trono cuando el Señor quiera, pero yo no voy a pelear con Saúl. O sea, esto no va a pasar. Entonces dice, permítame. Y Saúl dice, iba por un lado del monte, versículo 26, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces, porque el Señor siempre actúa, vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Ey. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, o sea, los filisteos lo libraron, volvió por tanto de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes en Engadi. Mire, esta historia como que vuelve a repetirse más adelante. O sea, podría contar historias como estas, donde, ¿por qué razón los ejércitos imperiales del Papa no destruyeron a Martín Lutero y los príncipes alemanes que habían protestado? Por eso le llamaron protestantes, porque estos príncipes alemanes protestaron contra el emperador. ¿Por qué no? Bueno, porque hay un enemigo más grande que eran los turcos que estaban invadiendo Europa, entonces convenía hacer la paz con los protestantes para juntos pelear con los turcos. Algo así le pasó a este hombre. Ok, aquí tenemos nosotros, permítame, el desierto de Engadi. Eso que está ahí en la fotografía, es que ahora en el internet usted puede encontrar las fotos tan fácil. No crea que yo fui a Israel y esta foto la tomé cuando andaba en un paracaídas o algo así, ¿no? Ahora se toman estas fotos tan fáciles, ¿no? A veces de satélites, a veces de drones o qué sé yo. Lugares bíblicos. Este es el desierto de En-Gadi a la orilla del Mar Muerto. Sí, ¿no? Llegarle a David ahí está como buscar una aguja en un pajar.
¿qué es lo que pasó antes? Ya David se pescó que él puede esconderse muy bien en lugares tan tenebrosos, pero los habitantes del lugar pueden traicionarlo en determinado momento. En Gadi es tan infértil que nadie vive ahí. Eso no va a pasar. Entonces a David no lo van a traicionar. O sea, no hay quien lo traicione, está en Engadi. Y ya vamos a ver la historia siguiente, qué es lo que sigue pasando con David, cómo sigue escapando de Saúl, cómo Saúl sigue persiguiéndolo. Y esto nos tiene que servir a nosotros, una, para no ser como Saúl. Dos, para ser como David, depender completamente de Dios. Tres, tener el espíritu de Jonatán. O sea, ¿qué espíritu es ese? Repase el versículo 17, ¿sí? Tú serás rey. ¿Okay? Yo seré segundo después de ti, no hay ningún problema. Dios lo decidió y yo lo acepto. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe. O sea, qué importante sería que nosotros tuviéramos ese tipo de espíritu en todo. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, yo no mucho me gusta el machismo de aquí yo manejo, yo soy. No, hay veces, a mí me encanta, hermano César, dice, mira, es que yo para manejar dinero, dice el hermano, ¿no? Es nuestro pastor. Yo para manejar dinero no sirvo, yo me gasto todo el primer día y no conservo nada, así es de que por eso le entrego todo a Mayra, ella es mejor administradora. O sea, qué humildad para decir, sabe que mi esposa maneja mucho mejor el dinero que yo. Ahora, no le estoy diciendo que haga eso necesariamente. ¿Qué tal si usted es el tacaño y la esposa es la despilfarradora y sigue este consejo? Pues no, es simplemente la humildad de reconocer en el cónyuge aquello que es importante. Dios te dio esa virtud. Usémosla. Sí, pero tú, no, usémosla. Dios te dio esa virtud. Yo no la tengo. Dar honor al César. Dice al César lo que es del César. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche.